Nos corresponde la unidad número 4, así que voy a compartir, a compartir mi pantalla. Mm, mm, Está bien, pero parece que me pasé un poquito ahí. Ahora sí. Ya, ¿me pueden decir si se ve? Me imagino que sí. Me imagino que sí, ¿cierto? Se escucha y se ve sin problema. Hoy día parece que tenemos buena señal. Bien, vamos a iniciar la unidad número 4. Me equivoqué bueno, sí, es la misma presentación. Alejandro Pinochet era el que daba antiguamente esta unidad número 4, que corresponde a la prevención de riesgo o la seguridad, mejor dicho, en la investigación de incendios forestales. Espera, me parece que me equivoqué aquí. Deme- Me dan un segundo, porque parece que... Deme un segundito, por favor. Voy a ver si está la presentación es la correcta. Esta es... Ya, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a compartir esta presentación. Muy bien, esta sí es la unidad número 4, seguridad de la investigación de incendios forestales. Quien habla, Mauricio Pinochet, perito en investigación de incendios forestales, técnico superior, perdón, técnico profesional en investigación de causas de incendios forestales. Soy ex oficial de la Policía de Investigaciones. eh, y hace ya del 2018 investigando incendios forestales y desde el 2019 dando capacitaciones, dando capacitaciones al respecto sobre este interesantísimo tema. Y hoy nos corresponde la unidad número 4, seguridad de la investigación de incendios. Vamos a comenzar con la identificación de peligros. Vamos a ver el cuadro de clasificación de los peligros. Y a continuación vamos a ver y analizar, a conversar sobre los equipos de protección personal, el equipo básico y, bueno, la verdad que un poquito más que básico. Y vamos a continuar posteriormente para mostrarles los equipos que nosotros ocupamos en el desarrollo de nuestras investigaciones, ya que eso es muy importante. ¿Ya? Es muy importante tener un equipo adecuado y la verdad que, y a veces más de lo que necesitamos, pues ya les voy a contar por qué. Bueno, vamos a comenzar con la identificación de peligro, pues la realización de la investigación de las causas de los incendios forestales supone un pronto arribo, aunque muchas veces no es así, ¿ah? Un pronto arribo del equipo a donde se encuentra el incendio forestal, ¿verdad? Pero esto deberá hacerse tan pronto que el incendio haya sido controlado y extinguido. Bueno, controlado y extinguido al menos en este cuadrante 3 y 4 que vimos en la grilla, ¿se acuerdan? Puesto que la seguridad es lo primero, no podemos ir a investigar, ¿cierto? A la ligera un incendio que recién comenzó, ¿verdad? Porque no podemos encontrar con, eh, con las llamas vivas. Entonces no tenemos, los investigadores de incendios generalmente no tenemos la implementación ni la ropa técnica adecuada para afrontar esa situación, ¿cierto? Como son el fuego, las llamas, ¿verdad? El calor. Entonces, pero si llegamos de manera inmediata, podemos llegar a desarrollar parte de nuestra investigación, que es más que nada observar, ¿cierto? Con detención todo el sector y
y bueno, y tener especial atención en cuando lleguemos, que es parte de la seguridad. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un incendio forestal es analizar, ¿cierto?, los riesgos, ver qué peligros nos podemos encontrar, po. Bueno, los peligros se pueden ver y los riesgos se evalúan. Y tenemos que ver en ese sentido las irregularidades del terreno, po. Si hay piedras sueltas, si hay depresiones, ¿verdad? Si hay presencia de llamas también todavía, que eso es muy importante. Vegetación en llamas, como ya lo estaba diciendo, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado y ojo con la posibilidad de incendios subterráneos activos, ¿ya? Y nos pasó en varias oportunidades en las cuales, ¿cierto? Caminando por un sector del área, de un área, de una gran área de inicio del incendio, la verdad que no sabíamos muy, digamos, no habíamos acotado mucho el área, entonces tuvimos que caminar mucho y claro, de repente íbamos caminando y yo pisé, había un hoyo, ¿verdad? Entre esta ceniza que queda, ¿cierto? Que queda cubriendo toda la superficie. Y la verdad que me llegó hasta, metí una pierna y me llegó hasta la rodilla. Y bajo mis pies, habían brasas, brasas y, bueno, afortunadamente andábamos con un buen calzado en ese tiempo, con un calzado, digamos, de combatiente forestal, con caña, punta de fierro. Bueno, no tuvimos ningún problema. Pero últimamente hemos tenido un par de que han quedado solamente en la talla, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Puesto que mi colega en uno de los incendios que fuimos últimamente perdió la suela de su zapato, pero era tanto el calor que había que perdió completamente la suela. Pues y afortunadamente eso fue al terminar la jornada laboral. Y claro, era porque obviamente estaba un incendio, eso fue en Valdivia, cerca de Valdivia, estaba todavía en combate ese incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente, muy importante, hay que observar las condiciones atmosféricas del momento. Viento, temperatura, por supuesto, y estar atento y tener, si llegamos, ¿cierto?, a un lugar donde, obviamente, si está en combate, vamos a tener que presentarnos al puesto de comando, ahí presentarnos con el jefe, con la persona que está a cargo y entregar algún número de comunicación, po, ¿ya? Afortunadamente que en Chile no son tantos los sectores que están sin cobertura de telefonía, pero sí lo hay. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, la idea es, luego de eso, de ese contacto con el puesto de comando, es tener algún tipo de comunicación. Ya, sobre todo, nosotros también es muy importante porque nosotros también hemos ido, bueno, vamos siempre con un dron, entonces la idea es elevar el dron y que no vayamos a chocar con algún helicóptero, ¿verdad? Y por eso también hay que tener una comunicación con este puesto de comando, informarle que nosotros vamos a hacer tal diligencia y informarle en el lugar donde vamos a estar para que ellos comuniquen, ¿cierto?, a sus operadores, a sus pilotos, ¿verdad?, a la empresa para que no vuelen o al menos no a tan baja altura. Generalmente yo saco fotos de dron a 60 metros, ¿ah? Un poquito más a lo mejor. eh, ya a los 100, 120 metros ya, digamos, pasan avionetas, los helicópteros pueden pasar un poquito más bajo. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Existen muchos accidentes, sobre todo aquí en Chile, muchos accidentes en los cuales los drones han quedado metidos adentro del helicóptero, ¿ah? Han roto este blindaje que tienen, ¿cierto? Esta mica que tienen los helicópteros y han quedado los drones adentro. Así que hay que tener cuidado. Bueno, en caso de ser necesaria la presencia de personal eléctrico en la cercanía de un incendio, que esté activo, deberán establecer contacto, perdón, con el comandante del incidente. Adicionalmente, de acuerdo al punto anterior, establecer vías de escape y zonas de seguridad, medida que debe adoptarse en la investigación de incendios controlados o extinguidos por posibles rebrotes. O sea, claro, la idea es que cuando nosotros vayamos a investigar, echémosle por último una miradita al Google Earth para saber dónde va a ser, ¿cierto?, dónde está destinada nuestra investigación. ¿Ya? Así que eso es muy importante, ver qué caminos
digamos, podemos encontrar qué vivienda hay cercana. También hay que ver, obviamente, la vivienda cercana cuando antes de llegar a nuestra investigación para tratar de investigar a posibles testigos, po. Eso es muy importante. Y ahí ver también si tenemos alguna vía de escape en caso de que pasara cualquier cosa. Siempre hay que estar atento con esa situación, con la posibilidad de que pueda haber algún rebrote. Bueno, detectar la presencia de maquinaria o aeronaves, como le estaba comentando ya anteriormente, las que por sus características pudiesen implicar riesgo al personal. Bueno, todas las condiciones presentes deben estar en conocimiento de todo el personal que realizará la labor de investigación. Obviamente, yo si voy con dos o tres compañeros de investigación y si nos llegamos a separar, siempre comunicación con ellos, si no, bueno, siempre ando con mi radio, así que si no es por celular, es por radio, tenerla siempre encendida, eso es muy importante, siempre encendida nuestra radio. Eh, bueno, y también hay que, bueno, no les envié una ficha, tengo una ficha, no la puedo encontrar, he puesto que cambié unas cosas de mi computador, pero sé dónde puede estar. Tenemos una ficha de identificación de riesgos, ¿ya? Que es muy parecida a esta, ¿ya? Se la voy a enviar también para que la tengan y la puedan imprimir y, bueno, modificar esta, por ejemplo, nosotros la que la que tenemos acá presente es la que ocupa CONAF, al menos la que nosotros ocupábamos cuando investigábamos para CONAF. Sí, le agregué yo a la nueva lista, a la nueva lista presencia de comunidades indígenas, ¿ya? En posibles conflictos. Porque podemos encontrarnos con comunidades indígenas, por ejemplo, en el norte, pero no hay riesgo de que nos pase algo. Pero sí hay aquí, sobre todo en la región de la Araucanía, y ya en la octava región, la región del Biobío también, se ha visto ya mucho atentado. Bueno, para que ustedes sepan, creo que van cuatro torres de alta tensión que han echado abajo acá en la región de Arauco, en la región del Biobío, no en la región de la Araucanía, ya en la provincia de Arauco. Así que, y obviamente esto está relacionado, según lo que he podido escuchar ahí en las noticias, que está relacionado obviamente con la causa mapuche, o esta supuesta causa mapuche, porque para mí no es nada más que delincuentes, ¿cierto?, que andan haciendo, ¿cierto?, actividades terroristas escudándose en esa noble causa. Para mí no es así, ¿ya? Así que todo mi respeto con las comunidades de origen, sobre todo aborígenes, sobre todo con las mapuche, ¿verdad? Eh, entonces, esa es nuestra lista. La idea es que junto con el informe de campo que ustedes van a llenar cuando lleguen al incendio, ¿verdad? Siempre esté corcheteada como primera hojita, ¿cierto? Esta lista de identificación de peligro, que seguramente su empleador se las va a pedir también, ¿ya? Por un tema de protocolo. ¿Ya? Eso es lo más importante. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a investigar, cuando lleguemos al lugar, ¿cierto?, de siniestro, es evaluar, ¿cierto?, nuestro riesgo, identificar posibles peligros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eh, bueno, vamos a analizar este cuadro de clasificación de peligros. La verdad que es, más que nada, los más importantes. Bueno, aquí están la mayoría, creo que no se me escapa ninguno. Vamos a comenzar por los peligros mecánicos. Bueno, existen obviamente los peligros mecánicos debido a las caídas en el mismo nivel o de distinto nivel, ¿verdad? Si nos subimos a un árbol, a una roca, a mirar, ¿cierto? Si estamos, si estamos en un risco, porque, oye, típico que llegamos a un lugar y lo único que queremos ir a la parte más alta a observar, po. Y bueno, y la situación es que podemos encontrarnos con con el riesgo de caída o tropiezo por las irregularidades del terreno. ¿Ya? Pisadas, por supuesto, sobre objetos que, como les comentaba, presencia de hoyo anteriormente, ¿cierto? Un hoyo y obviamente puedo tener un riesgo de quemarme, de fracturarme, de quinzarme el tobillo o la rodilla, ¿ya? Presencia de hoyo o irregularidades imperceptibles del terreno, ¿ya? Ramas secas, pérdida de estabilidad del terreno producto del fuego. Muchas veces los terrenos quedan también muy resbalosos, ¿ya?
terrenos, por ejemplo, que nos pasó muchas veces que caímos cuando llegamos a terreno muy temprano en la mañana a investigar el incendio. Nos íbamos por la zona de sombra y la verdad que nos encontrábamos que había mucha humedad en el terreno y se ponía muy resbaloso. Entonces, nos hemos mandado nuestros buenos porrazos por ahí. Mecánicos, dentro de los mecánicos también está la proyección de fragmento o partícula. ¿Ya? Bueno, hay el caso ahí del caso de un colega de Alejandro Pinochet que investigaba incendios también, que en una de sus investigaciones, ellos dejaron su mochila bajo un árbol, bueno, obviamente había pasado y arrasado el incendio por ese sector, y donde ellos habían descansado unos minutos, de hecho estaban las mochilas ahí, se les cayó uno de las ramas de este árbol, y que, bueno, no era ramita, era una ramota, que pudo haberle ocasionado daño más o menos importante. Así que siempre estar atento, siempre con su casco. ¿Ah? Eh, Dentro de este lanzamiento o proyección de partículas o fragmentos, ¿cierto? Están los proyectiles impulsados por el viento, los árboles, las ramas, ¿cierto? Y lanzamientos de aeronaves, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con el lanzamiento de los helicópteros o avionetas que cuando están en la supresión de los incendios. Y por supuesto, dentro de los mecánicos también están los sobres de esfuerzo, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Tenemos que tomar una posición que no es la adecuada y nos dan estos tirones en la parte trasera, ¿cierto? La región lumbar, y eso obviamente nos puede causar, son muy dolorosas y puede, puede la verdad que afectar mucho, mucho nuestra investigación. O sea, ¿qué nos va a pasar? Lo único que vamos a querer es irnos luego. Ya, si no contamos tampoco con un buen botiquín donde podamos tener, ¿cierto? Algún analgésico, algún antiinflamatorio, vamos a andar sufriendo en la investigación, po. Y por supuesto también corte con objetos, ya no ha pasado muchas veces. La cara, ¿no es cierto? Por eso también es importante andar con la antiparra. Nosotros siempre andamos con la antiparra arriba de los cascos, no es para que nos veamos más encachados, sino que es mucho más fácil agarrar la antiparra cuando, cuando bajamos muy rápido, de repente avanzamos entre medio, ¿cierto? Entre medio de los arbustos, ¿ya? Entonces nos andamos buscando nuestras gafas, ¿cierto? Nuestros lentes de protección. Entonces andamos trayendo aquí arribita, que es lo más práctico, ¿ya? Y obviamente vamos encontrando con astillas, ramas de árboles, vegetación, espinas, alambradas. De repente vamos a no ver las alambradas y es posible que eso también nos genere alguna lesión. Dentro de los mecánicos también están los atropellos con vehículos, por supuesto. Hay que, hay que estar siempre atento a las condiciones cuando estemos investigando, ¿cierto? Si hay canchas de acopio, ¿cierto? De faenas forestales, ¿verdad? Si estamos en un camino más o menos transitado, caminar con máximo cuidado por el lugar. ¿Ya? Porque hay presencia maquinaria, porque hay presencia de camionetas que andan a alta velocidad, ¿cierto? Entonces, y podría ser fatal. Y en general la caída de materiales, ¿ya? Golpes por caídas de ramas u otros objetos desde los árboles, que ya lo habíamos comentado, parece, sí. Y bueno, en caso de incendios activos, bueno, y ojo con esto, hay que darle mucha importancia al tema de los incendios activos. Ya dentro, a ver, de una 100% de los incendios que investigamos, podemos ir a un 80-90%, ¿cierto? De estos incendios que no van a estar ya activos, van a pasar a lo mejor muchos días, pero van a existir muchos incendios que, por la alarma pública que van a ocasionar, ¿verdad? Por la importancia para la empresa que nos va a ordenar, en este caso, en mi caso, una empresa forestal de importancia aquí en Chile, y nos manda a investigar estos incendios, pucha, a veces quieren que vayamos al día siguiente. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pueden reactivarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los desplazamientos van a tener que ser mucho más lentos, sin correr. Vamos a tener que prestar mucha atención a nuestro entorno, manteniendo la comunicación constante con el resto del equipo, además de una permanente atención a las laderas por el material rodante, así como las condiciones atmosféricas, especialmente las condiciones del viento por el riesgo de un cambio de viento, por supuesto, pues, y que genere cierto salto de cabeza del incendio o de los bordes de los incendios y que pueda
recuerden que existe una posibilidad de que ya el combustible que supuestamente ya ardió vuelva a arder, ¿ya? Entonces eso no queremos que ocurra, o se ocurre que no estemos ahí en el lugar, ¿ya? Así que eso. Y bueno, tenemos obviamente los peligros eléctricos que vamos a ahondar en esta charla, en esta unidad. Obviamente el contacto eléctrico directo y también el indirecto, faltó ahí. ¿Ya? Obviamente el contacto directo vendría a ser, ¿cierto? Con un tendido eléctrico que está en el suelo, ¿ya? Y de manera indirecta, como ha pasado, ha ocurrido, hay algunas situaciones aquí contadas con una mano, ¿sí? Donde vehículos, maquinaria que ha estado cercana hasta conductores eléctricos, ¿verdad? Energizados, ¿cierto? Se han apoyado en la estructura que está energizada y han fallecido o han tenido, ¿cierto? Graves lesiones debido a al paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo, ¿verdad? Eso sería un contacto indirecto, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Por eso que hay que andar con buen calzado. Bajar en las laderas no es una cosa muy sencilla. eh, Podemos ir bajando, ¿cierto? Hay que hacer un zigzagueo para poder bajar, no bajar de manera directa porque podemos agarrar mucha velocidad también, y eso va a depender también de de la pendiente. Y bueno, hemos tenido que también ocupar muchas veces, varias veces, bastones y que no está incluido en esta capacitación, pero bastones y rodillera, ¿eh? Que eso es muy importante, que no, yo creo que para la próxima capacitación los vamos a agregar. Es muy importante y andar siempre con bastones, al menos con un bastón, pueden ser dos bastones, y también hay una técnica para eso, usar bastones. Así que les quería comentar aquí, por ejemplo, mira, este fue un incendio en Traiguén. Esto fue el estado de Arauco, no recuerdo el nombre del incendio. Arizona, incendio Arizona. Este fue un incendio que, bueno, hay una tremenda historia con este incendio porque fuimos y la verdad que teníamos que ir con la fuerza pública. Eh, y para que ustedes sepan, llegamos a este incendio que fueron cerca de 800 hectáreas lo que se quemó. eh, y este incendio, fíjense ustedes que nosotros habíamos determinado aquí un, un área de inicio. Bueno, encontramos todos los medios de prueba, pero cuando nosotros no pudimos hacer ninguna entrevista, de hecho nosotros fuimos a los días después, a los 4 o 5 días solamente, y ya lo que estaban, bueno, este incendio seguía, pues, si ustedes pueden ver ahí, se observa mucho humo en la cercanía, pero ya un par de kilómetros más adelante, más hacia el norte, estaban estos nuevos focos, que fueron en el fondo focos secundarios. Pero ¿qué pasó cuando nosotros llegamos ¿cierto? No pudimos entrevistar a nadie, pero llegamos al lugar, determinamos aquí y también nos pareció muy sospechosa, digamos, una zona, porque aquí se puede observar que hay como una faja donde hay, y acá arriba, un poquito más acá, hay otro cerro más alto, y hay una antena de comunicaciones de una empresa de telefonía. Bueno, y encontramos también una cosa muy rara acá, entonces igual sacamos unas fotos, y saqué de hecho una foto aérea de todo este sector aquí arriba, y bueno, y finalmente llegamos a la conclusión de que acá había iniciado el incendio, teníamos todos los vestigios que decía que esto iba avanzando, y bueno, resulta que no pudimos entrevistar a ninguno de los brigadistas, no teníamos testigos, esto está a 50 kilómetros, no, a 34 kilómetros de Traiguén. Estábamos cercanos a la comunidad de Temucuicui, que es, digamos, de hecho, para que ustedes sepan, los brigadistas cuando estaban atacando este incendio, comenzaron a tirarle balazos y tuvieron que dejar todo botado porque no fueron con la fuerza pública. Y este incendio por eso se desarrolló en un tremendo incendio. El testimonio de los brigadistas y el jefe de brigada de la ley transportada, que los primeros que llegaron, que esto no era más que un conato que no eran ni 25 o 30 metros.
ya, de diámetro, este incendio. Entonces, como tuvieron que arrancar debido a esta situación, eh, obviamente esto se desarrolló en un tremendo incendio. Bueno, el asunto es que como estábamos, ¿se acuerdan? En las unidades anteriores habíamos visto que cuando ya habíamos visto todo el tema del trabajo de campo, nosotros hicimos primero, desarrollamos el trabajo de campo, y después, en este caso, hice yo la entrevista, a una presencial y la otra telefónica, donde estos dos personajes nos dicen que, bueno, yo les envío unas fotos, a uno le envío la foto y a otro se la muestro, y me dicen, no, no era aquí. El incendio era una cosa chiquitita, me decía acá, y cercano a un poste que había ahí, pero ellos no sabían si el poste había generado este incendio. Entonces, ¿qué sucedió? Como ¿cierto? Al hacer calzar, coincidir, ¿cierto? Lo que nos decía o comparar lo que nos decía la prueba personal con la material, no pudimos llegar a un consenso. Así que adivinen qué, tuvimos que ir una segunda vez, a oficiar ahí, escribir a la jefatura, ¿cierto? Que nuevamente pidiera la concurrencia de la fuerza pública. Bueno, fuimos a los 3, 4 días después. Y en este sector de más abajo, no pudimos, bueno, no pudimos llegar hasta acá arriba, porque aquí había un camino y era más fácil llegar. Y aquí había un árbol o dos árboles caídos. Lo habían botado, obviamente, para que nadie subiera, no sé. Así que Carabineros, en su tanqueta, no, nos tuvo que dejar ahí, dejamos nuestro vehículo ahí también, y nosotros tuvimos que seguir caminando en zigzag. Pasamos por el lugar donde nosotros pensábamos que era el incendio y seguimos hacia adelante, y claro, ahí pudimos. Y en ese tiempo no había comprado radios de comunicación y no había cero, nada, ningún tipo de comunicación telefónica. ¿Ya? Lo único que mi hermano estaba esperando en el vehículo abajo, le enviaba mensajes de texto y a los 5 o 10 minutos de repente le llegaba alguno. Entonces ahí ya sabía que estábamos bien, pues la verdad que fue una situación media compleja para los carabineros, no saber si estábamos arriba o no, si estábamos bien. Así que bueno, finalmente llegamos y obviamente eh, al desarrollar, a seguir desarrollando la investigación, pudimos determinar de que se generó unas pavesas, o sea, este incendio, el original, el primario, por así decirlo, fue el que generó estas pavesas. Y encontramos acá, encontramos aquí abajo, entonces, bueno, finalmente pudimos hacer coincidir en el fondo lo que nos decía la prueba personal con la prueba material y aquí confirmamos que, ¿cierto? Había todos los vestigios también nos indicaba de que había sido el contacto porque aquí hay pinos y hay robles, todas estas zonas de robles, que es muy energético. El roble cuando empieza, digamos, a tocar el conductor eléctrico, chuta, genera mucha pavesa y cuando ya se genera un incendio en estos robles, o guay también le dicen, eh, son muy energéticos y tiran mucha cantidad de pavesa. Bueno, y obviamente las imágenes del dron y las imágenes que ustedes van a obtener de Google Earth, la verdad que no va a ser o sea, va a ser muy cercana a la pendiente real. La verdad que se distorsiona la imagen y, digamos, estar con los pies ahí en el suelo, ahí te das cuenta de que tenemos una pendiente de un 25, 30% de, de inclinación. Entonces, la verdad que hay que ir preparado para esto. Hay que ir preparado y harta agüita, harta agüita y un buen calzado con caña, ojalá, tones, siempre con bastones. Bueno, y también estar preparado porque hay que caminar con el equipo, po. O sea, tú no puedes después estar arriba, oh, ¿sabes qué? No traje una lupa. No, tenés que tratar de llegar con tu mochila arriba, ya que no vas a poder desplazarte en el vehículo. Así que por eso me quería detener ahí. Bueno, este fue otro incendio cerca de San Fernando, hacia la cordillera, donde nos vamos a encontrar con esta situación, pues. Entonces, bueno, estábamos ahí cuando, cuando pasa un vehículo y bueno, aprovechamos de entrevistar a uno de los vecinos ahí del lugar. Bueno,
esa línea eléctrica estuvo ahí como más de 10 días botada, ¿ya? Sin que repusieran la corriente eléctrica, ¿ya? La compañía. Bueno, fue también un tema eléctrico el causante, la mala mantención de, de la faja de servidumbre eléctrica. Bueno, y acá nos encontramos con aquí hay que tener mucho cuidado al avanzar. Cuando ya encontramos mucha ceniza, donde ya los incendios se han desarrollado y muchas veces han adquirido, debido a la carga de combustible que hay en el lugar, ¿verdad? De matorral, de desecho. Claro, el fuego va a tender a quedarse de manera más estática, ¿ya? Entonces va con la consiguiente eh, situación de que se va a consumir casi todo el combustible. Y mire, y ustedes si se fijan aquí, ahí quedan muchos toconcitos de estos matorrales, y también es muy complejo caminar entre medio de eso. Queda muy duro y entre medio acá de repente se generan estos hoyos y hay incendios, perdón, hay focos debido a la conducción, incendios subterráneos. Y siempre van a ver y se van a encontrar con este tipo de situaciones. Y ahí es muy complejo caminar por este lado. O sea, como decimos acá, hay que tratar de caminar por la huella del perro. ¿Ya? Ya hay que irse sobre la segura, hay que tratar si hay que pegarse una vuelta de más largo, más distancia, por una zona que se vea menos peligroso, es lo ideal, es lo ideal. Bueno, siguiendo con estos peligros, nos encontramos con los peligros de fuego, pues. Obviamente, por el incendio forestal, eh, ¿con qué nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos con un cambio de dirección del frente de avance del fuego, pues, ¿ya? En incendios controlados vamos a ver también vegetación ardiendo, vamos a ver caídas de ramas, y realización de contrafuegos cercanos al punto de investigación. Bueno, yo nunca me he encontrado con un contrafuego, ¿ya? O sea, brigadistas que estén haciendo, ¿cierto? Estas quemas técnicas, ¿verdad? Para tratar de apaciguar este demonio de incendio que va avanzando, ¿verdad? Al quitarle combustible superficial. Obviamente estos incendios van a amainar un poco y van a poder controlarlo, y esa es la idea, pues hay mucha gente que piensa que hoy son los brigadistas los que generan estos incendios. Bueno, no siempre, pero esa es la idea, pues, ¿ya? De generar estos contrafuegos. A ver, pasó, sigue pegado. Y bueno, y en un incendio forestal controlado van a seguir los puntos calientes, como les comentaba anteriormente, que no se van a ver a simple vista, y también van a seguir esta caída de rama encendida. O sea, una piña que te caiga en la cabeza, aunque no esté encendida, créanme que si no tiene el casco puesto, puede ser muy doloroso y peligroso también, pues. Entonces se deben determinar áreas seguras y vías de escape, ¿ya? Porque por la existencia o la posibilidad de focos secundarios, ¿verdad? Bueno, otro peligro son los peligros químicos, como gases o vapores, que siempre también vamos a encontrar. Presencia de monóxido de carbono en la investigación, siendo mayores en lugares confinados, como fondo de quebrada o zonas de poca ventilación. Ahora, aquí tenemos una ventaja con respecto a los incendios estructurales, que nosotros vamos a encontrarnos tal vez con monóxido, dióxido de carbono y otro tipo de gases más, ¿cierto? Por la quema, la descomposición de la celulosa, ¿verdad? Eh, que no son tal vez tan dañinos como los que pueden encontrar en un incendio estructural, ¿ya? Es muy complejo, son muchas las historias de investigadores que han ido, ¿cierto?, a la mañana siguiente a investigar un incendio estructural y han estado investigando sin la protección, digamos, de sus vías aéreas adecuadas, han desmayado y obviamente le han traído serios problemas, casi de dejarlos parapléjicos, ¿ya? Debido a estas intoxicaciones con estos venenos, gases venenosos.
Y por eso, para los bomberos, ellos saben que la limpieza de sus trajes, ¿verdad? No pueden, puede haber una contaminación con las prendas de vestir de su casa, o sea, tienen que lavar todas sus prendas aparte. Cuando se alimenten también hay que tener mucho cuidado y también aquí hay una indicación al respecto. Obviamente también cuando vayamos a alimentarnos en un incendio, también hay que tener precaución con eso, por lavado de manos y ese tipo de cosas. Es muy, muy complejo el tema de los gases y vapores que nos podemos encontrar en los incendios, pero afortunadamente, como les decía, los incendios forestales no están así, afortunadamente. Ya, tenemos riesgos también, perdón, peligros físicos, bueno, riesgos físicos también, como es el ruido ya de trabajo motosierra, de motobomba, maquinarias. Para los brigadistas, ¿cierto? Se están trabajando cercano a helicópteros, ¿verdad? Andar con la protección auditiva adecuada al subir o bajar, ¿ya? Porque son muchos, muchos los decibeles. Y tenemos también los riesgos biológicos, como son las picaduras de insectos. ¿A quién no ha picado un insecto? Po, ¿verdad? Un tábano. Podemos encontrarnos con avispas, chaquetas amarillas, abejas y abejorros. Bueno, yo soy alérgico a las abejas, así que siempre me cuido de ese tipo de picadura y sé que en el fondo estas avecillas, al estresarse, ¿verdad? Se vuelven agresivas. Así que hay que tener mucho cuidado. Contagio animal por riesgo biológico, ¿verdad? Como el virus ANTA. Bueno, el virus ANTA, no sé si ustedes saben, pero aquí en Chile eh, cerca de 40 personas al año o un poquito más son que se contagian. Y la verdad que es un virus que es muy, muy letal, un virus que afecta al sistema respiratorio. Es casi una toxina, o podría llamarse una toxina, este virus ANTA. eh, y de 10 personas, 6 se salvan, o sea, 3 o 4 pueden fallecer. Eso es lo complejo. Y generalmente se dan esto sobre todo en zonas rurales, más que en la urbana, por los ratones de colilarga que andan en estas zonas. De hecho, esta es una realidad muy, muy, muy singular que tenemos tanto en Chile como en Argentina. Obviamente es en las zonas boscosas, donde hay quila, ¿cierto? De este bambú, coligüe, ¿verdad? Cercano a los afluentes de algún río, ¿verdad? Y dentro, obviamente, especialmente hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando en un incendio y vamos a meternos a una casucha, a un refugio que pueda estar deshabitado, ¿verdad? Hay un riesgo latente de que nos podamos encontrar con este famoso virus. Y cuando hay quila, entre medio de las quilas, o sea, lo que nos, donde podemos estar seguros cuando andemos en el campo trabajando es donde da el sol y hay mucho viento, el virus anta se muere, ¿ah? Se muere. Así que ahí también, por virus anta, como todos los virus, lavado de manos y se desnaturaliza. Bien. Y biológicos por vegetales. Aquí en Chile se da mucho el litre, me imagino que en Argentina también, pues hay muchas personas que son muy alérgicas al litre y algunas que no lo saben hasta que se encuentran con un litre y, eh, y sufren cierto de esta urticaria, de estas picazones que inclusive pueden inhabilitarlo. ¿Ah? Tengo aquí familiares que tienen litre en su campo y por error fue a levantar una rama y claro, aparentemente hay un tipo de espora que entra ¿cierto? A los ojos y la verdad que quedan con un síndrome inflamatorio por todos lados y una picazón increíblemente eh, dolorosa, podríamos decirlo. ¿Ya? Entonces dicen que el litre hay que saludarlo y no te va a dar ninguna reacción alérgica. Puede ser. Bueno, para esa historia de Zarzamora, casa o bodega abandonada, se sugiere el uso de mascarilla. Ah, por el riesgo biológico más que nada por la presencia del virus Anta. ¿Ya? Y están los riesgos biomecánicos, la sobrecarga postural, ¿ya?
posiciones repetitivas, cuando uno va bajando, ¿cierto? Y siempre hay una pierna que hace más esfuerzo que la otra, ¿cierto? Son posiciones inadecuadas que hay que saber, digamos, hay que saber ir rotando, ir cambiando, ¿verdad? Eh, la fatiga por desplazamiento en terrenos con pendiente, sobre todo, principalmente, entonces, toda esta posición del cuerpo inadecuada, las posturas repetitivas, nos pueden generar esta sobrecarga postural y a lo mejor puede que no nos pase nada, no sintamos ningún malestar, pero al día siguiente o al subsiguiente, eh, es muy probable que no nos den ganas de seguir investigando. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Bueno, ahí encontramos un animalito, uno de los incendios que fuimos este año, a ver, un ratoncito. Y obviamente, como les comentaba, esta enfermedad zoonótica que es el anta, transmitida por los roedores, estas ratitas, ¿cierto? Y ratas, bueno, y se caracteriza por síntomas de fiebre, afecciones gastrointestinales, hay una repentina dificultad, me olvidé de decirle, una repentina dificultad respiratoria, ¿ya? Y con hipotensión también. Entonces, este síndrome pulmonar que causa este virus anta, ya, como les comentaba, hay 40, 60 casos en Chile, pero bueno, cuando son 30 o 40% de los casos fallecen, ¿ya? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y obviamente evitar pasar entre medio de los matorrales, ¿cierto? Porque podría haber pasado este ratoncillo y dejar su... Creo que, según lo he entendido, deja este virus en la orina. ¿Eh? Bueno, para prevenir los riesgos eléctricos, vamos a enfocarnos en el tema del riesgo eléctrico, porque podemos tener una caída, podemos tener, ¿cierto?, un tropiezo, nos puede caer una ramita encima, podemos ver cierto fuego y vamos a tener que tener una huida del lugar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una situación o un riesgo eléctrico, Fabio nos hace una pregunta. Este cuadro, buenas noches, este cuadro de peligro está referenciado en la NFPA. No, no está referenciado en la NFPA. Y esta es un cuadro que tiene CONAF en su curso P240, ¿ya? Y también me parece que lo tiene y es sacado también del curso que, no recuerdo el nombre, el número, de un curso que se hace los brigadistas, ¿ya? Pero esto se puede complementar a lo que dice la NFPA, ¿ya? Así que espero que haya contestado tu pregunta, Fabio. Bien, entonces, como les comentaba, nos podemos caer, nos podemos encontrar en diferentes situaciones, pero creemos que el tema del riesgo eléctrico es un tema más que importante, puesto que una equivocación, un error, ¿cierto? Puede ser el último. Entonces, por ende, creemos que es uno o el más importante, el riesgo que hay que tener en cuenta, ¿ya? En nuestras investigaciones. Esto está enfocado también a la investigación, obviamente, de incendios, al trabajo en general del trabajo del combate. Bueno, para prevenir riesgos eléctricos bajo la línea eléctrica no puede existir ningún tipo de construcción. Obviamente, la normativa nos dice que no tenemos que tener construcciones bajo línea de media alta tensión. eh, Podemos tener, sí, algún tipo de árboles frutales, pero no pueden pasar los 4 metros de altura. Bueno, no quemar basura en ese fogata, no lanzar agua a las torres ni a la línea de transmisión, no trepar las torres de alta tensión. Creo que alguna vez te trepé una torre, que es un error, obviamente. No realizar actividades de carga o descarga de vehículos, ¿ya? Por este riesgo obviamente, de que se pueda energizar el vehículo, ¿verdad? Y se pueda electrocutar indirectamente las personas que estén ahí trabajando alrededor, ¿cierto? No elevar volantines, que eso
Aquí en Chile hubo un par de casos, ¿verdad?, donde con hilo curado se generó alguna destrucción de algún menor. No acercar elementos de altura, obviamente, no acopiar materiales, desechos ni escombros. Bueno, todo esto está direccionado más que nada a la prevención en general, ya, porque sabemos, al menos todos los que estamos acá sabemos cuáles son los resguardos que debemos tener, pero bueno, vale la pena igual recordarlo. Pero hay una cosa, hay una parte importante de esta área de los riesgos eléctricos, ¿verdad? Eh, de los peligros de trabajar cercano a las líneas eléctricas, por incendios forestales. Y existen estas zonas de peligro y zonas de proximidad del incendio forestal que vamos a analizar aquí rápidamente. Eh, Esto es sacada de la norma eléctrica chilena, ¿ya? Y la norma eléctrica nos dice y nos dan una, una fórmula, tanto el valor, y ahí uno saca ¿cierto?, los kilovolts los kilovatios, también, por así decirlo, y nos entrega también la distancia. Va a depender obviamente de los kilovolts que tenga el conductor eléctrico. Entonces, estas zonas, la zona de peligro, esta zona roja, ¿ya? Ahí estamos, el punto rojo es el conductor eléctrico, ¿ah? Y esas cositas negras hacia arriba, ¿ya? Ese es los aisladores, por así decirlo, ¿ah? Esta zona de peligro son zonas de trabajo en tensión, son el espacio, ¿ya? Digamos, externo, próximo, ¿cierto? Hasta elemento en tensión, que es el conductor eléctrico, ¿ya? Donde esta invasión supone un riesgo grave de producir un contacto directo o o generar un arco eléctrico con el elemento en tensión. En esta zona de peligro solamente pueden ingresar personal calificado, técnico, ¿verdad?, que trabaje en la compañía eléctrica, ¿ya? Y de todas maneras ellos tienen que seguir también con esta, hay que tener en cuenta para ellos esta distancia. Ya 1000 kilovolts, o sea, 1000 voltios, que son un kV, ya son 50 centímetros y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta los 400 kilovolts, que hay una distancia, ¿cierto? De peligro, ¿cierto? Hasta los 4 metros. O sea, yo no puedo llegar hasta los 4 metros, a no ser que obviamente yo haga, ¿cierto?, un corte una apertura, ¿cierto?, de la línea eléctrica, eh, y donde no voy a tener el menor riesgo, ¿cierto?, de sufrir la electrificación, ¿verdad? Entonces, son las distancias de la zona de peligro, pero solamente en esta zona, como les comentaba, solamente personal que está dedicado a estas funciones. Y existe una zona de proximidad que es obviamente más alejada, está afuera de la zona de esta zona roja, que esta zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro que no debe invadirse, ¿ya? Que no debe invadirse y que obviamente de invadirse hay un alto porcentaje de probabilidad de que ocurra, ¿cierto?, una descarga eléctrica. Entonces, y estas son las distancias nominales, po, ¿ya? Ya no son 50 centímetros para 1000 volts, sino ya son 3 metros. Para 15.000 volts son 3 metros también, hasta los 110, 132 kilovolts, 220 kilovolts, 5 metros, y 400 kilovolts ya a 7 metros. ¿Ya? Así que a 7 metros, en una torre de 400 kilovolts, una torre de alta tensión, a 7 metros ya no tendríamos un riesgo, ¿cierto? Eh, un riesgo de que podamos electrificarnos. Menos de esa distancia, obviamente ya estamos en un potencial riesgo de estar de caer en esta zona cierto, por una descarga eléctrica, cierto, que seamos afectados. También existe una distancia a los apoyos recomendada sin riesgo eléctrico, que para mí igual me parece muy poco, ¿ya? Que son, a los apoyos son 10 metros. Cuando tenemos un incendio, yo creo que esto tenemos que alejarnos un poquito más, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que alejarnos más? Porque, bueno, el humo contiene gas y vapores, y tenemos, en este humo también hay partículas sólidas, que es este carboncillo, ¿verdad? Este hollín,
que son conductores de la electricidad. Entonces, de alguna manera se va a ionizar este ambiente con el potencial peligro de que en cualquier momento pueda caer este rayo, ¿verdad? Y generar alguna desgracia, ¿no? Para la zona de seguridad, la distancia recomendado sin un riesgo eléctrico dentro de un incendio forestal, ¿verdad? Cuando exista este riesgo de invasión en la zona de proximidad, ¿verdad? Tenemos que alejarnos 10 metros de la base de este árbol que está en riesgo o que ya haya, ¿cierto? Muchas veces estos árboles pueden quedar en esa posición con el riesgo de caer o no, y con el riesgo, ¿cierto?, de cómo va a estar el ambiente ionizado por este humo o por el hollín del humo, ¿verdad? También hay alta probabilidad de que se genere esta descarga eléctrica. Entonces, cualquier elemento que invada la zona de proximidad, árboles, grúas, antenas, pértigas, camiones, deberá considerarse en tensión y por lo tanto la distancia de seguridad con respecto a ello deberá ser igualmente respetada, así como la base de la estructura, estos 10 metros. Pero también, ¿qué podemos hacer con estos árboles que pueden, o riesgo de caída, ¿verdad? En esta zona de proximidad. eh, eh, ¿Qué podemos hacer? Y se ha hecho eh, simplemente ponerle una piola de acero al árbol y una piola de protección, ¿ya? Una tierra y aumentar, obviamente, esta distancia a 15 metros. Y para hacerlo más gráfico, aquí hay un pequeño, hay un videito que dura un par de segundos, pero se puede apreciar la descarga eléctrica. Recién hay una familia al otro lado y no tienen cómo salir. ¡Guau! Ahí se vio claramente, ahí se pudo ver claramente. Vamos a ver otra vez. Llamando recién hay una familia al otro lado y no tienen cómo salir. Bueno, esa descarga fue producto de esta ionización. O sea, obviamente ahí era un poquito más extremo porque estaban las llamas ahí casi bajo los conductores eléctricos. Pero esa situación, porque hay muchas torres también en nuestro país, hay muchas torres de alta tensión que están cercanas a la zona de interfaz, cercanas a las casas, o sea, de repente hay un incendio, mucho humo, sale la gente a mirar y obviamente hay de, un riesgo latente, ¿cierto?, de esta descarga eléctrica. Bueno, ¿y qué sucede cuando tenemos una situación como la que estamos viendo ahí, ¿verdad? Donde cae este conductor eléctrico sobre una persona, hay una alta probabilidad de que la persona haya fallecido, pero ¿qué sucede con el ser humano? Va a tender a ir a rescatarlo, ¿verdad? Y se va a aproximar un par de metros, van a empezar a caer. ¿Por qué? Porque queda energizada toda la zona. ¿Ya? Si no aplican, no funcionan, no operan los sistemas de seguridad, como ocurre la mayoría de las veces, eh, va a seguir, ¿cierto? Este conductor eléctrico traspasando, transmitiendo esta fuente de electrones, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable, yo creo que son más de 18 metros, yo estaría por los 30 metros, como dicen algunas publicaciones europeas y americanas, que esa es una zona ya de resguardo, ya con la seguridad de que no te va a ocurrir nada, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver ahora las cinco reglas del mantenimiento eléctrico. Si bien es cierto, estas 5 reglas de mantenimiento eléctrico están destinadas más que nada como normativa, y esto está en todos los países, más que nada para los técnicos que trabajan en la empresa eléctrica, hay que conocerlo, hay que conocer estas reglas de oro, po. ¿Por qué? Porque cuando,
cuando ocurren los incendios forestales, bueno, hay una comunicación directa. Cuando hay incendios forestales y hay el puesto de comando, pucha, determina de que hay un riesgo, una zona, ¿cierto? Donde hay trabajo de combatiente, debe comunicarse con, hay un protocolo, deben comunicarse con las empresas eléctricas del sector. La empresa tiene que esperar a que lleguen los supervisores al lugar, con personal técnico, y ellos son los que están a cargo, obviamente, de cortar y ver, bueno, y hacer cumplir estas cinco reglas de oro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver acá, al menos en el número uno de estas cinco? La primera regla de oro, que es el corte visible del circuito, que es la verificación visual de apertura de la línea, ¿ya? Eh, entonces, antes de realizar cualquier trabajo, labor forestal, ¿verdad? Eh, hay que, hay que estar seguro de que se van a desconectar, ¿verdad? En este caso ahí se observan los bastones, no sé si se aprecia bien. Aquí se hace una apertura de la línea. Obviamente, al hacer la apertura de la línea, hay una sección que va a quedar sin energía, ¿verdad? No va a haber un traspaso de energía, ¿ya? Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado porque siempre está la latencia de que si nosotros cortamos acá y en un tramo de un par de kilómetros están laborando, puede ocurrir de que algún condensador todavía esté, ¿cierto?, emitiendo algún tipo de electricidad. Puede haber otro accidente, ¿verdad?, que pueda de alguna manera darle conductividad a los electrones, ¿cierto?, y se van a generar descargas eléctricas. Pero obviamente esto tiene que hacerse a través lo tiene que hacer personal calificado, y tiene que haber alguien ahí, po, mirando y confirmando de que esto es así, que se va a hacer esta apertura de la línea. Como segundo regla de oro está el bloqueo o enclavamiento y uso de candado generalmente, ¿ya? Eh, bueno, aquí se debe prevenir cualquier posible reconexión, ¿ya? Utilizando para ello medios mecánicos como estos candados, y hay unas cositas también que venden para varios candaditos, ¿verdad? ¿Cierto? Para enclavar los dispositivos de mando no se deben emplear medios fácilmente anulables, tales como la cinta aislante, ¿cierto? O alguna de estas cintas plásticas. Tiene que ser un candado, po, para generar que va a ser seguro que nadie más va a poder, ¿cierto? Nuevamente a hacer que continúe, ¿cierto? O que se cierre el circuito. Bueno, y como regla número 3 tenemos que hay que verificar la ausencia de tensión con un instrumento de medición. Eso también tiene que hacerlo obviamente la compañía, ¿ya? Entonces, en los trabajos eléctricos y sobre todo cuando encontremos, ¿cierto?, una línea en el suelo, la premisa que debe existir es que hasta que no se demuestre lo contrario, al revés de la culpabilidad. Hasta que no se demuestre lo contrario, debemos asumir de que este elemento está en tensión, el conductor eléctrico está energizado. ¿Ya? Hasta que ya nos digan, nos confirmen, llegue la compañía eléctrica y nos diga, ¿sabe qué, chiquilla? Y el supervisor, ¿cierto?, a cargo de los combatientes forestales de la venia va a seguir trabajando. ¿Ya? Y si no, no se hace el trabajo, ¿no? ¿Ya? Porque es demasiado el riesgo en el cual se puede incurrir. Y obviamente hay una colocación de puesta a tierra, ¿ya? Y, y como quinto, como última regla de oro, está la señalización de seguridad. O sea, la empresa eléctrica tiene que demarcar, tiene que señalizar a través de vallas, conos, dispositivos, ¿cierto? Las zonas, ¿cierto?, seguras para el personal, donde que no está, ¿cierto?, que no está trabajando. O sea, si ellos se retiran del lugar, dejar con estos candados, ¿verdad? Dejar señalizado y dejar, obviamente, alguna persona hasta que se pueda seguir con los trabajos, se pueda, digamos, dar la línea nuevamente, la corriente eléctrica. eh, para que puedan seguir también posteriormente porque aquí también hay una cosa muy importante, es el servicio eléctrico, que pueda seguir funcionando, ¿verdad? Bueno, eso creo que es muy importante saberlo.
Pero relacionado con el tema de cuando nos le cae a alguna persona, ¿cierto? Un conductor eléctrico, ¿verdad? En este caso, ¿cómo debemos reaccionar ante la caída de una línea eléctrica sobre un vehículo con un ocupante? Bueno, obviamente esto puede ser lo más terrorífico que pueda ocurrir en la vida de una persona, ¿cierto? Entonces, esto que quede la posibilidad de que un vehículo quede en tensión, obviamente que puede exponer a los ocupantes a un riesgo de electrocución y hasta morir si realizan un movimiento en falso. Aunque parece de repente muy, de alguna manera, eh, o sea, todo lo que nosotros podamos hacer, obviamente nunca va a ser a lo mejor lo suficiente. Hay que resguardarse y tal vez acatar al máximo lo que nosotros vamos a comentar ahora. Porque para nosotros puede ser una persona muy, o no, que es muy alaraco, no es tanto así. Sí, puede ser porque nosotros no sabemos si ese elemento está en tensión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que quedarse dentro y llamar a algún teléfono de seguridad, de emergencia, ¿verdad? Carabinero, 911, algún otro país, 133 aquí en Chile, o 132 bomberos. No hay que tocar ventanas, puertas, ni nada que sea de metal, como la radio, y espere a que personal de emergencia lo rescate. Y advierta a personas, también eso es muy importante, advertir a personas que no se acerquen, ¿ya? Porque puede que esto haya sido a raíz de un choque, por ejemplo, que es muy fácil que un vehículo tal vez se salga del camino y vaya a chocar con una, con una estructura, ¿cierto?, de media tensión, o una de alta tensión también, pero de media tensión. eh, entonces, ante la alarma, siempre obviamente hay mucha gente que va a querer ir a ayudar. Entonces, si están bien adentro del vehículo y se dan cuenta de que tienen encima este conductor eléctrico, avisarle a otras personas que no se acerquen. Ya, ¿qué sucede? Que los neumáticos de caucho van a funcionar como una puesta a tierra y van a evitar que la electricidad pueda alcanzar, ¿cierto?, al ocupante del vehículo. Si pisa el suelo mientras la otra parte de su cuerpo está en contacto con con el auto, este actuará como puente, ¿cierto? Y la corriente eléctrica va a fluir hacia la persona, hacia usted. Entonces, si es absolutamente necesario que salga del vehículo debido a alguna situación de emergencia, como un incendio, o sea, nos vamos a quemar, o el vehículo se comenzó a quemar, ¿verdad? Es una situación de emergencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrir la puerta por completo, de manera suave, tomando la precaución de no tocar ningún elemento de metal. A continuación hay que poner el cuerpo en una posición en la que le permita quedar mirando hacia el suelo. Salte hacia afuera, dice ahí, obviamente. Salte del vehículo y aterrice con ambos pies al mismo tiempo, manteniendo los brazos cruzados alrededor del pecho. No toque ninguna parte del vehículo con su cuerpo mientras salta. Ya, eso es idealmente. ¿Ya? Arrastre sus pies a lo largo del suelo hasta que alcance una distancia segura, acorde a la tensión. Bueno, si está en una torre de alta tensión, tienen que ser al menos unos 20, unos 30 metros, ¿verdad? Eh, Esto es igual que el doctor Chapatín, ¿ya? Tenemos que arrastrar los dos pies no más allá de unos 15 o 20 centímetros. Creo que ahí fue demasiada la distancia de los pies, pero no arrastrarlos del piso. De hecho, eh, vi un video hace un tiempo atrás, también que hablaba de lo mismo, estaba en inglés, qué sé yo, y mostraban una situación recreada, por supuesto, recreada con vehículos, como son los gringos, recreada con un vehículo, un poste que había caído, y lo que relataban los testigos era que la persona se fue alejando del vehículo y cuando ya pensó que ya no había riesgo de electrocución, comenzó a caminar y pudieron observar cuando levantaban el pie, ¿cierto? Este arco eléctrico. Obviamente la persona cayó ahí inconsciente, creo que no falleció, pero sufrió obviamente lesiones por la electrocución. Pero imagínense, se puede ver este arco eléctrico cuando van caminando, así que por eso es muy importante a caminar a paso del doctor Chapatín, ¿ya? A quienes no conocen, me imagino que aquí todos conocen al doctor Chapatín. Ya.
La razón de arrastrar los pies es para evitar esta diferencia potencial. La corriente eléctrica puede hacer un arco cuando levanta uno de los pies y crea un puente que necesita la corriente para pasar a través del cuerpo. Claro, se genera esta potencia, esta diferencia potencial. ¿Ya? Eh, y bueno, y finalmente, si logran alejarse del vehículo, esperar que llegue la ayuda nomás, ¿ya? Y esperar que todos los ocupantes hayan bajado, porque ahí aparece una sola persona que bajó. Bueno, eh, hay que, tiene sus riesgos, pues, todo este tema de la idea de que nunca nos encontremos con este tipo de situaciones. Bueno, y continuando, pues, a nivel general podemos decir que el personal que realiza operaciones de combate, incendios forestales, ¿cierto? Cercano a línea eléctrica puede estar expuesto. Nosotros también como investigadores también podemos estar expuestos a estos mismos riesgos o situaciones. Y obviamente, como les decía, la presencia de humo, como contiene partículas sólidas de carbón, estos van a servir como conductor de la energía eléctrica que sumado a la humedad del combustible forestal, eso es muy importante, la humedad, el hollín y la humedad, puede también resultar mucho más conductor. Efecto de la temperatura, que obviamente puede provocar la disminución de la distancia del conductor. Esta dilatación, ¿verdad? Inclusive puede llegar a tocar el suelo, ¿ya? Hay situaciones en las que hay testigos que obviamente han visto, ¿cierto? A raíz del paso del fuego, ¿verdad? Ha sido tan intenso que esta dilatación ha llegado hasta el suelo. Y obviamente, imagínense, doctor Chabatín, años 80, exactamente, Edgardo. Yo no nacía todavía, pero me contaron. Bien, y eso es un riesgo latente, obviamente, pues, en esta catenaria que en el fondo donde están ciertos estos vanos, ¿verdad? Va a generar que esa catenaria siga bajando, y llegan en algunas situaciones hasta cortarse el conductor eléctrico debido hasta, ¿cierto? Pasa el límite del punto de fusión, ¿verdad? Dependiendo del conductor eléctrico y puede generar su corte. Y obviamente el efecto de la aplicación de chorros de agua, ¿ya? Bueno, a nosotros nos pasó ese mismo incendio que les comentaba en Valdivia, pasó un helicóptero, así, en la misma situación, nosotros estábamos abajo. O sea, nosotros pensábamos que, pensábamos que no iba a tirar agua, pero la verdad que quedamos un poquito mojados. Alcancé a filmarlo, bueno, no lo puse acá en esta ocasión, pero la verdad que obviamente yo sabía que estábamos trabajando ahí, porque era el punto de inicio. Creo que nos quisieron hacer una talla, pero no resultó. Bueno, la aplicación sobre líneas eléctricas alrededor de las mismas puede provocar arco eléctrico y también puede afectar seriamente a las personas, obviamente, por el peso, ¿cierto? De esta, de estas un par de miles de litros, de 2.000, 3.000 litros y más, ¿verdad? Eh, y también pueden dañar los conductores y soportes por este cambio de temperatura. Y para ello se recomienda no arrojar agua sobre elementos en tensión o sus proximidades. Bueno, eso hay que decírselo al piloto del helicóptero, ¿verdad? Y aquí vamos a analizar los equipos de protección personal que debemos tener para la investigación de incendios. Los EPP. Bueno, para nuestro país, ¿cierto? Existe un decreto supremo, el 173 del año 82 del Ministerio de Salud, que en su artículo 1 dice que para los efectos de este reglamento se entenderá por elemento de protección personal todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano. Preservar el cuerpo humano, o sea, como para que no se desarme. En todo o en parte de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Bueno, aquí les digo inmediatamente que puede ser pregunta de prueba, que obviamente los elementos de protección personal nos van a ayudar a lo mejor a evitar que el desastre en nuestro cuerpo sea mayor, ¿verdad? Y en casos mínimos, ¿verdad? De fuerza mecánica, que tal vez no nos va a afectar mucho, pero unas caídas a 20, 30 metros o que nos pase
Un camión por encima, chuta. No es tanto lo que se puede hacer. El control y prevención de riesgo se basan en la premisa de que siempre existe un riesgo potencial en el escenario de un incendio. Los riesgos pueden eliminarse o gestionarse por la aplicación de planes de actuación o procedimientos de trabajo que incluyen controles técnicos efectivos y medios de protección personal. Este proceso contempla la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos laborales generales y peligros menos obvios que pueden surgir durante las actuaciones in situ. Así que siempre tenemos que estar observando, cuando vayamos a investigar, dónde están los riesgos, cuáles son los peligros, evaluando riesgos, ¿cierto? Bueno, los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que empañan sus labores, por supuesto. Ya yo cuando comencé a trabajar en este tema de la investigación de incendios, la empresa que nos contrató a nosotros para que le prestaba servicio con CONAF, obviamente no nos dijo, porque esto nos puede pasar, inclusive también nos mencionó en alguna oportunidad el tema eléctrico, que es el más peligroso de todo, ¿verdad? El escenario de un incendio El escenario de un incendio es por naturaleza un lugar peligroso. Los investigadores tienen la responsabilidad consigo mismos y quizás con otros también, como otros investigadores, operadores de instrumentos, trabajadores, propietarios, que pueden sufrir algún tipo de daño durante el proceso de la investigación. Este capítulo le dará al investigador algunas recomendaciones básicas relacionadas con asuntos de seguridad, incluyendo equipos de protección personal. Bueno, bla, 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 bla. Sin embargo, el investigador debe tener en cuenta y cumplir con los requisitos aplicables de seguridad relacionados con las leyes o con las políticas y procedimientos establecidos por su agencia, empresa u organización. En cuanto a la educación en higiene y seguridad laboral, se requiere un entrenamiento eficaz y un programa de educación para gestionar las responsabilidades en seguridad e higiene de todo el personal de la organización, incluyendo los supervisores. De hecho, bueno, todas las empresas tienen una normativa sobre higiene y seguridad, ¿verdad? Entonces, las agencias deberán considerar la integración en grupos, en algunos aspectos de la educación y formación en seguridad e higiene dentro del resto de las actividades de capacitación y formación de la organización, que esto es muy importante. Entonces, la identificación de los peligros potenciales ya existentes en el escenario de un incendio forestal necesita un análisis activo y continuo de los procesos del trabajo, las prácticas, los procedimientos, equipo y condiciones de trabajo. O sea, usted tiene que estar siempre atento a las condiciones, siempre pendiente de dónde va a andar caminando, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a investigar, cómo es la zona, cuál es el clima, lleva los elementos de protección personal necesarios, lleva botiquín, llevamos radios de comunicación. Identificar los peligros no solo ayuda a definir el tipo adecuado de ropa de protección y equipo de protección personal, sino que también ayuda a identificar el nivel adecuado de entrenamiento y formación. El uso de los elementos de protección personal es considerado como una medida de control menos efectiva. No obstante, debido a las condiciones que puede encontrarse un investigador mientras dure su trabajo en la escena del fuego, los EPP pueden ser un mecanismo de control apropiado, ¿ya? Pero es la medida de prevención menos efectiva. Así deberíamos andar, con nuestras rodilleras, coderas, ¿cierto? Se deberá tener mucho cuidado a la hora de determinar los riesgos existentes para asegurarse de que los equipos de protección personal elegidos son los adecuados y de que el entrenamiento de usuario les capacite para usarlo. O sea, no tan solo debemos tener todo el equipo, el equipo de protección personal que exista. Tenemos que saber ocuparlo, saber para qué se utiliza, cómo se utiliza. Eso es muy importante. Bueno, vamos a comenzar por el casco. Es una útil protección personal adecuada para las actuaciones en lucha contra incendios forestales y todas aquellas operaciones con riesgo de golpes, caídas, impacto de objetos, herramientas, descargas eléctricas también, insolación, desplazamiento entre matorral denso, protegiendo la parte superior del cráneo y que pueda resultar afectada. De hecho, para mí es mucho más cómodo, eh, menos sofocante trabajar con un casco que trabajar con un jockey o kepi. ¿Ya? Construido de material no inflamable ni conductor de electricidad, se compone básicamente de casquete, arnés y barboquejo.
Tenemos las gafas de protección, es muy importante. Instrumento de protección ocular compuesto por de montura de tipo integral con banda de fijación, una banda elástica, ¿verdad? Que permite mantenerlo sujeto delante de nuestros ojos. Construido de materiales ininflamables que no podrán ser perforados fácilmente por chispas o partículas ardientes sin deformaciones hasta los 150 grados. Ahora, siempre hay que comprarse objetos que sean certificados. ¿Ah? También existen gafas de impacto compuestos por visor universal y patillas regulables. Bueno, para mí son más cómodas las que llevan algún tipo de elástico. Y ojalá que sean un poquito más oscuras, porque, bueno, vamos a andar investigando incendios, vamos a andar investigando con mucho sol, entonces mejor ese tipo de lentes. Mascarilla de filtros y autofiltrantes. Ya la gente no quiere nada con las mascarillas, ¿verdad? Las mascarillas son un aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante banda de fijación, cubriendo nariz, boca, para impedir básicamente la inhalación de partículas contaminantes en suspensión. Se emplea en situaciones en las que la concentración de humo o partículas en suspensión sea considerable. Se podrán utilizar las medias máscaras con filtros o las autofiltrantes que se mencionan a continuación. Máscara con filtro, compuesto por un adaptador facial de media máscara y dos filtros acoplados a él. Dicho adaptador estará construido de un material al tacto suave, flexible, inoloro y antialérgico, cubriendo la zona buconasal. Los filtros serán desmontables para uno o varios usos e irán acoplados a los correspondientes filtros, portafiltros laterales. Mascarilla autofiltrante, que es la mascarilla la más conocida, es el tipo de media máscara autofiltrante sin soporte facial y poseerá una tira metálica para ajuste al puente de la nariz, ¿cierto? Y bandas elásticas para adaptarse al rostro. Podrá disponer de o no de válvula de inhalación. Material que compone la mascarilla será de sintético, basado en poliéster y propileno o similar. Una de tejido. Guantes de protección para riesgos térmicos. Bueno, para nosotros los investigadores, más que térmicos, para riesgo de las clavadas, las pinchadas, de las espinas, eso y para los cortes. Son prendas de protección personal destinadas a cubrir manos y al menos un tercio del antebrazo, que estará confeccionado en cuero y deberá permitir la fácil transpiración de la mano, será suave al tacto y de gran flexibilidad. Los dedos irán cubiertos individualmente para no dificultar su movimiento. Bueno, yo tenía unos guantes así para que ustedes sepan y los comencé a usar acá para los asados. Bueno, mi perrito sacó uno y el otro día me encontré con el otro que estaba todo hecho pedazo, ¿no? Son carísimos esos guantes. En la zona de la muñeca se podrá ajustar a la misma por medio de una hebilla. Chaqueta y pantalón ignífugos. Bueno, personal de CONAF usa, nosotros usamos una camisa gruesa, un pantalón de algodón principalmente, pero es CONAF lo que usa, digamos, que eso sería lo ideal, que todo investigador pueda usar este tipo de ropa ignífuga, ¿ya? Bueno, este es de un tejido ignífuga, perdón, tejido ignífugo que cubre el cuello, busto y brazo hasta las muñecas, piernas y tobillo y deben ser resistentes al desgarro, tracción, abrasión y llamas. Bueno, esas son las características del uniforme ignífugo que el año antepasado CONAF licitó. Es una licitación pública y esos son los requerimientos para ¿cierto? La ropa de combate. Se utiliza en la lucha contra incendios y está confeccionado, ¿cierto? El tejido de modacrílico ignífugo al 50%, algodón 40% y 10% de poliamida. Tenemos las botas de extinción, ya que son fabricadas en cuero y materiales textiles. Se utiliza en todas las labores del campo relacionadas con la extinción para facilitar el desplazamiento sobre zonas agrestes con gran cantidad de maleza y terrenos recalentados. Por eso, por eso hay que andar con un buen calzado, ¿no? Como mi colega que andaba con una bota bien bonita, ya táctica militar parece que era, y quedó con la goma en la mano. Especial para trabajos sobre fuegos en combustibles vegetales. El cuerpo de la bota estará confeccionado en cuero con planta de caucho del tipo de media caña. Muy importante el tema de la caña. Es muy fácil transitar por lugares medio agrestes, ¿cierto? O con pendiente y torcernos un tobillo. Equipo para el desarrollo de la investigación. Ya,
aquí nos vamos a detener un poquito, o sea, ahí vamos a irnos más lento porque quiero que les queden varias cosas claritas, porque esto también es muy importante. Bueno, a continuación vamos a describir los artículos como las herramientas e instrumentos de precisión utilizados en la investigación de los incendios. Por supuesto, tenemos que tener mochilas de transporte. Ya existen también mochilas de estas rígidas también, que también es posible llevar. La mochila de transporte debe ser idealmente de material de lona o tejido fuerte de unos 30 litros de capacidad. La idea es que cada investigador ande con su mochila, provista de cierre y tirante, acolchado y regulares. Su material debe ser resistente al desgarro y a elevadas temperaturas. Anemómetro. Instrumento de precisión que mide la velocidad instantánea del viento, siendo la forma más acertada para su cálculo preciso la toma de velocidad del viento en intervalos de 10 minutos. Eso hay que hacer. Cada 10 minutos tomar un intervalo y hacer un promedio, y esa va a ser la velocidad del viento en ese lugar. Hay una gran diversidad de anemómetros, ya de empuje, de rotación, de compresión, pero para mí ese es el de aspa, es el mejor. Y sobre todo si te mide la altura, la temperatura, todo. Termohigrómetro digital. Bueno, el anterior también tiene medidor de la humedad. Es un instrumento electrónico portátil que es capaz de medir y mostrar la temperatura y la humedad relativa. Se suele usar baterías para alimentación, para la energía, ¿verdad? Y sus componentes miden la temperatura y la humedad a través de cambios en la resistencia eléctrica. Tiene una resistencia adentro y esos cambios que se genera de humedad, ellos la asimilan y arrojan un número. ¿Ya? Aparato receptor GPS. Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados y son de tipo portátiles y fijos. Los portátiles son pequeños como un celular y los fijos son los que se instalan en automóviles, naves o aeronaves. Naves espaciales o aeronaves. El principio de los receptores GPS es el siguiente. Primero, cuando el receptor detecta un primer satélite, se genera una esfera virtual, imaginaria, ¿ya? Cuyo centro es el propio satélite y el radio de la esfera, es decir, la distancia que existe desde el centro hasta la superficie, será la que separa al satélite del receptor. Este último asume que se encuentra en un punto cualquiera de la superficie de la esfera, pero sin precisar, ¿cierto? Es como, es como cuando yo alumbro con la linterna, ¿verdad? Dentro de este lugar puede estar, ¿cierto?, posicionado nuestro receptor. Eh, pero para calcular una distancia ya y para hacerlo un poquito más, ¿cierto?, fiable esta medición, se genera una segunda esfera virtual y se va a superponer ambas, ¿cierto? Y se va a crear un anillo imaginario que pasa por los dos puntos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya en el centro de mi mano yo voy a tener el punto, ¿cierto? La primera esfera y la segunda esfera, ya en el centro de mi mano yo voy a poder determinar que en todos estos puntos o en estos dos puntos de intersección vamos a poder tener o sea, existe posibilidad de que esté nuestro receptor. ¿Ya? Y con un tercero, el receptor calcula la distancia a un tercer satélite generando una tercera esfera virtual. O sea, obviamente ustedes pueden ver que con una tercera esfera se precisa aún más el lugar donde va a estar el receptor, obviamente. Esa esfera se corta, como dice ahí, con un extremo del anillo anteriormente creado, con el punto en el espacio y con el otro extremo de la superficie de la Tierra, discriminando el punto del espacio y tomando como posición correcta el punto situado en la Tierra. ¿Ya? Y cuarto, una vez ejecutados los tres pasos anteriores, ya podemos mostrar en su pantalla las coordenadas y su posición de longitud, latitud y longitud. Ahora, obviamente, existen una infinidad de satélites, ¿verdad? Los Galileos, ¿cierto? El GPS, ¿cierto? Americano, el GLONA ruso, y hay otro más, el chino, no recuerdo cómo se llama, y hay uno francés también ahora. Entonces podemos tener hoy día, por ejemplo, me pasa con el dron, podemos tener 26 satélites. O sea, una cuestión increíble. ¿Ya? Entonces, obviamente, entre más satélites se pueda estar conectada, digamos, la señal de nuestro receptor, va a poder ser más precisa. ¿Ya? Hoy día tenemos una exactitud entre los 2 a los 5 o los 7, bueno, un poquito más, a veces 9,
bueno, ahí me marcó 7 porque estaba dentro de mi casa, pero entre 2 y 5 kilómetros, perdón, entre 2 y 5 metros de precisión, lo que igual es fantástico. Puedo lanzar la bomba sin equivocarme. ¿Ya? Antiguamente se decía que solamente los de mayor precisión eran los militares, ¿cierto? Por razones lógicas. Pero ahora ya todo tiene una precisión casi exacta. Quinto, para detectar la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual, permitiendo así esta nueva medida. Claro, con un quinto satélite ya puede dar inclusive la altura de donde nosotros puede estar nuestro receptor. Eso más o menos la explicación. Me imagino que ya todos saben cómo opera el GPS. Y también, para que ustedes sepan, el tema de los satélites no es tan así, ¿ah? Eh, También ayuda mucho la antena repetidora, la antena ¿cómo se llama?, de radiodifusión y las antenas de, de móviles, antenas de empresa de celular también. Ayuda a dar posiciones al receptor. Este es lo más importante, la cámara fotográfica. Para mí, el GPS y, y la cámara fotográfica es lo más importante, ¿ya? Ahora, si nuestra cámara fotográfica contiene GPS, fantástico. Yo uso estas cámaras, la Sony XV400, XV400X o V, por ahí la tengo. Es una cámara semiprofesional, pero la verdad que tiene más de 200 aumentos digital. O sea, yo puedo hacer un acercamiento, un cerro, una montaña, y fantástico. Tiene 50 aumentos ópticos, porque obviamente lo digital, en el fondo, solamente la amplificación de esta imagen óptica. Pero con esta cámara, que no necesito cambiar lentes, puedo sacar fotos macro, ¿verdad? Y fotos con mucho zoom. Para mí es fantástico. Y que tenga GPS. Lo que sí me he encontrado en situaciones en las cuales me ha faltado un poquito de luz, así que voy a adquirir un flash que solamente, lamentablemente, tengo que comprarlo de la Sony para incorporárselo arriba. Tiene su monturita ahí arriba. Porque hay situaciones en las cuales hay mucha sombra y cuando no me ha permitido, lo que puedo hacer es retocar esta foto, que lo permite la NFPA, ustedes saben que lo permite, este retoque de fotos, y ahí tengo que aclararla, pero la idea es que salga bien a la primera. Esa es una premisa que tengo yo, que salga bien a la primera. Entonces le voy a adquirir y voy a comprar y le voy a instalar un flash que sea más potente. Bueno, ¿cuál es la función? Obviamente, captar imágenes ya quietas de situaciones, personas, paisajes, eventos, en este caso, ¿cierto? De patrones del fuego, de las marcas del fuego, los vestigios, del punto de inicio, área de inicio, ¿verdad? eh, y para mantener las memorias visuales de los mismos. Técnicamente se puede definir como una caja estanca a la luz que solo permite la entrada por un orificio llamado abertura de diafragma con un obturador que permitirá el paso de la luz por cierto tiempo. Y eso es fantástico. ¿Qué es lo que capta? ¿Qué es lo que es? Lo que captan las cámaras es la luz solamente. Bueno, y el incendio debe documentarse utilizando fotografías o además complementarse con videos. Las fotografías son los recordatorios más eficientes y efectivos de lo que vio el investigador mientras estaba en la escena. Bueno, fotografía y video, ¿verdad? Las evidencias que fueron documentadas pueden volverse más evidentes tras la revisión de las fotografías o videos. Las fotografías y videos son necesarios para corroborar las observaciones del investigador. Entonces esto es muy importante, como le decía Edgardo, que se fue Edgardo. Edgardo decía, pues cuando saquemos fotos del lugar, del sitio de suceso, es una foto general, no nos olvidemos nunca una imagen general, después una particular, después al detalle y después al más mínimo detalle. Esa es la correlación de la fotografía en criminalística, ¿ya?
Y eso hay que... Y yo saco una súper general utilizando un dron. Entonces, imagínense, queda mucho más bonito, más profesional mi informe. No es necesario, creo, un dron, pero hoy día con un dron, bueno, se deben tomar tantas fotografías como sean necesarias. Ahora, Edgardo una vez me comentó, no está Edgardo acá, me preguntaba, no, pero yo y con el celular muchas veces, claro, tenemos celulares que tienen 48 megapíxeles. eh, Esa cámara tiene 21 megapíxeles, la que uso yo, pero la fotografía y los videos los graba en HD. O sea, igual la información es bastante. A lo mejor el tamaño de la fotografía no lo es tanto, pero para mí con eso es suficiente. Y además que podemos guardarla, obviamente, en esta, todas las fotografías, que no debemos borrar ninguna fotografía, debemos mantenerla en una memoria SD. Y esa memoria SD, pasarla al computador y esa memoria SD guardarla y tenerla siempre como una futura evidencia. ¿Ya? Yo de una temporada para otra ya las memorias, ya como ya tengo un respaldo, las voy borrando, pero generalmente yo dejo de un año para otro. Ya no he tenido ningún problema. La verdad que mis investigaciones no son investigaciones policiales ni judiciales, pero igual yo tomo mi resguardo de al menos un año. eh, pa- para mantener esta fotografía. ¿Ya? Y como les comentaba acá, debemos tomar la foto que sea necesaria. O sea, yo por incendio he tomado 150 fotos, 100 fotos y he tomado casi 300 fotos con el dron. O sea, imagínense, imagínense. Y tenemos que sacarlas porque la verdad que siempre nos va a ocurrir lo siguiente. Hoy no le tomé la foto, chuta, oye, pero revisemos bien cuántas fotos tenéis. Pum. Y claro, como tú sacas tantas fotos, obviamente tienes que, vas guardando en tu mente las fotos importantes, que esas después tú te vas de cabeza para plasmarlas en el informe, ¿verdad? Pero siempre sacar su foto que nunca va a estar de más. ¿Por qué? Porque esa puede ser la foto que tú necesites para confirmarte, no sé, alguna hipótesis. ¿M? Por ejemplo, revisando una foto, encontramos, ¿cierto? Estos electrodos que encontramos en la casa de este caballero, ¿ya? Entonces puede ser, eso nos puede ayudar, digamos, o sea, no quedarnos con un mínimo de fotos, siempre tomar las necesarias y un poquito más. Ese es mi consejo. Y obviamente hay que tener un cuidado con nuestras cámaras, que siempre debe estar disponible con sus baterías cargadas, con su memoria, andar con otra batería, andar con otra memoria en caso de cualquier cosa. Y por supuesto, en el caso de que se nos estropee la cámara, a lo mejor no tenemos otra, pero ya ahí tendríamos que tal vez ir por una segunda vez. Y si estamos muy alejados, bueno, ya recurrir a una cámara, a la cámara de nuestro celular. ¿Ya? Ese sería mi consejo. Pero la idea que no. Esto también es muy importante, los banderines de señalización. En una oportunidad estaba yo trabajando con mi amigo Ariel Córdoba a investigar un incendio en Concepción y nos llevamos los banderines. O sea, la única opción era volver a Los Ángeles, recorrer 120 kilómetros más. Y no, pues viejo, tranquilo. Y no, que se desesperó. Oye, no, toqué la puerta de una casa. La primera casa que yo toqué la puerta, eh, el caballero trabajaba en madera. Sí, me dijo, yo hago volantines, hago esto. Oye, tenía madera, tenía pegamento, tenía nylon, tenía corchetera. Oye, en media hora teníamos 10 banderas hechas de madera con cartón forrado en un nylon rojo. Y la verdad que quedaron muy bien plasmadas en el informe. Entonces siempre hay que ir más allá, agotar todos los medios, po, agotar todos los medios. No podemos descansar en eso, no, chuta, vamos a tener que volver mañana. No, no podemos, si tenemos la opción de, de saltar, es cierto, esta valla, esta, este error, ¿cierto? Hagámoslo, están las herramientas, hay que pensar un poquito más nomás. Bueno, nosotros lo fabricábamos con vástagos de aluminio y láminas de polipropileno, ¿ya? Y bueno, estas están hechas por nosotros, pues yo hago esta banderita. De hecho, aquí tengo una banderita.
¿ven? De hecho, aquí creo que le puse ahí Kairos. No se me ha perdido nunca ninguna bandera, afortunadamente, pero yo creo que ya esto es demasiado. Bueno, por ahí he visto en España que tienen unas en Estados Unidos también usan, bueno, los carabinieri usan, eh, usan estas banderitas así hechas de alambre, van marcando, van marcando vestigios y después van con las banderitas y le sacan fotos, ¿verdad? Pero esto encontré como súper, bueno, estas banderitas junto con otras de estos italianos parece que andaban investigando, me las encontré, así que no había dónde dejarlas, así que me las quedé, pero nadie me las arregla más. Encontré cuatro banderitas que eran más pequeñitas, eran de metal, y esa banderita que estaba al medio. Entonces hay que hacerse unas que tal vez sean también de perfil de aluminio, pero que este acrílico ya me está este acrílico yo creo que podríamos perfectamente hacerla de un material un poquito más delgadito, algún nylon, algún, no sé, más delgadito, más liviano, porque eso es suficiente. Bueno, si quieren las medidas de las banderas, se las puedo enviar también al final de la clase o me las piden por interno, ¿ya? Bueno, y obviamente estas banderas son indispensables porque ellos nos va a indicar la dirección de avance del fuego, po, ¿ya? Se coloca cerca del vestigio para que éste sea documentado fotográficamente. Y aparte de ese vestigio, yo pongo la brújula, bueno, esto también tiene brújula, ¿ah? Le pongo brújula y le saco la fotografía para que obviamente quede plasmada la brújula en una esquinita que me va indicando el norte, más la georreferencia que le voy a agregar a la imagen me va a dar la posición exacta y hacia dónde estoy mirando, ¿ya? O sea, no va a haber eh, ningún error, ninguna duda con respecto a la posición. Existen de color amarillo que indican el retroceso de las llamas. Nosotros solamente usamos amarillo y rojo, ¿ah? Claro, vamos a ir investigando, vamos a ir poniendo banderas rojas, ¿cierto? Donde el avance general del incendio va a ir en Chile generalmente de sur a norte. Pero van a haber situaciones en las cuales nos vamos a encontrar con que el vestigio se nos va a venir en sentido contrario. Y ahí también es válido poner bandera amarilla. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos que, en muchas ocasiones, muy pocas, pero en algunas ocasiones hemos tenido que fotografiar esta, esta banderilla amarilla con el avance en retroceso. Claro, después analizando bien la situación debido, ¿cierto?, al terreno, a la inclinación, al combustible que había. Generalmente cuando hay cárcavas se generan incendios y estos se arremolinan, ¿cierto? Y podemos, y es válido también fotografiar esta, tal vez no la vamos a plasmar en el informe, pero es válido tener una imagen de estas banderitas amarillas con los vestigios, ¿cierto?, en sentido contrario. ¿Mm? Y las banderas blancas, perdón, hay banderas blancas que se utilizan también para posicionar alguna evidencia, algún punto de inicio o evidenciar cierto algún plástico derretido, este patrón de vertido sospechoso, le podemos, un encendedor, un cigarrillo, le podemos poner esa bandera amarilla. Pero cuando nosotros no, yo tengo unos testigos métricos que hice yo, que se los voy a mostrar también, bueno, un poquito más adelante se los muestro que, bueno, aquí hay que, elaboración propia, no hay para qué gastar, comprar una maleta en Europa, te sale $1000, no sé, o más, donde vienen los testigos médicos, vienen con las banderas, vienen con una lupa, o sea, uno de a poco puede ir adquiriendo toda esta herramienta y fabricarla, ¿cierto?, uno mismo. Ah, aquí les voy a contar el uso del kilómetro. Para mí es muy importante el kilómetro, ¿ah? Un día mi colega con el que investigo ahora, que es un suboficial de carabinero, se llama Eduardo Maturana. Puta, Mauricio, tú siempre andas con kilómetro, oye, pero puta, nunca hay ocupado, ¿no? Le dije hace tiempo atrás. ¿Y qué sucedió? Bueno, el kilómetro, primero les voy a explicar para qué se usa, porque el kilómetro se usa en topografía, ya no se usa tanto hay unos que son como digitales, qué sé yo. Se usa para medir pendientes, ángulos verticales, horizontales, ¿cierto? Calculará altura, lanzar visuales con una pendiente dada.
horizontalizar la cinta. No tengo idea qué es eso, pero aparecía en la definición. Su diseño es una versión mejorada del nivel de mano, que incorpora, ¿cierto?, un transportador metálico que permite hacer mediciones de inclinación y desnivel. Y también hay una fórmula, se la saqué, pero hay una fórmula en la cual nosotros nos distanciamos, ¿cierto? Tenemos el dato que por ejemplo, a 20 metros. La idea es hacerlo a 20 o 25 metros de un árbol, para medir un árbol, por ejemplo. Y acá hay una cinta que adentro que yo veo graduada. Por un lado está el logrado y por otro lado está el porcentaje. ¿Ya? Entonces yo tengo la distancia, tengo los grados a la copa del árbol, la puntita del árbol, anoto los grados, ¿verdad? Y ya a través de una ecuación, de la cual yo voy a multiplicar y sumar, le sumo la altura de mis ojos al suelo, me va a dar la distancia del árbol, ¿ya? Que no es nada complejo, pues en internet está lleno de definiciones sobre eso en YouTube. Pero quiero comentarle que como mi compañero Eduardo me preguntó un día, a lo mejor nunca lo voy a ocupar, pero bueno, he medido algunos árboles, alguna altura de árboles, que es muy importante. Ahora no, uso el dron, lo elevo y el dron me da inmediatamente la altura de la copa del árbol. Pero bueno, tengo hace un par de años, y fíjense ustedes que este aparato fue crucial en un metaperitaje que me tocó desarrollar en el mes de marzo de este año en la ciudad de San Fernando. ¿Qué sucedió? Que le habían echado la culpa a un caballero de 76 años, como incendiario, que como que había provocado mucho incendio, que él generaba incendio, quema de pastizales, pero era en el fondo su intención era que se desarrollara y se transformara en un incendio descontrolado, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Que este caballero, claro, tenía 1000 hectáreas nomás, y la mitad de esas 1000 hectáreas él tenía avellano europeo, y claro, tenía mucho desecho, porque tienen que, debajo de los avellanos europeos, deben tener el piso mineral, suelo mineral, brillando, porque cuando caen esta avellanita, ¿cierto? Ellos tienen que ir limpiando con unas máquinas. Entonces, como salen siempre pastitos, gramíneas, entonces todo este pasto fino lo iban acumulando a la orilla del río. Y este caballero dijo, sí, una vez mandó a quemar ahí, pero ellos tenían todo su resguardo. ¿Y qué sucedió? Que en la tarde, noche, se generó un foco secundario. Ellos pensaron de que estaba todo húmedo y generó un incendio, y ese incendio eh, llegó hasta una vivienda y le afectó una casa, qué sé yo. Entonces, bueno, fue tanta el tema que me contactó un abogado para hacer un metaperitaje. Hay un informe de la PDI y un informe de CONAF, en las cuales ellos determinaban un punto de inicio al lado de su cultivo, estos avellanos europeos, y analizando el informe, llegamos fuimos al punto de inicio que había determinado la PDI, llegamos al lugar, encontramos el punto de inicio, bajamos hasta el punto de inicio porque había que bajar, y nos encontramos con que, bueno, si no llevo este aparato, bueno, tendríamos que haber explicado de otra manera, con una fotografía, pero gracias a este aparato pudimos determinar, no tengo la foto acá, pero pudimos determinar de que había una pendiente de 45%, que es un 25 de grado de inclinación, pero, pero al llegar a este borde había una inclinación de 70 grados, una cosa así. Entonces, pude determinar con el uso de este aparato, de hecho hice una fotografía como la que ustedes ven en el fondo ahí, las cabezas del abogado y de mi colega arriba, y pude determinar que habían 45 grados de pendiente, eh, que son como 22, 23 grados. Entonces, eh, dejamos una duda plasmada en la causa, en la cual dijimos que para mí no era posible, no era probable de que una persona de 76 años haya saltado la zarza y todo el matorral, haya generado un incendio acá abajo, debe ser unos 2 metros, 3 metros a lo mejor de desnivel, y antes que él lograra quemarse, saltar nuevamente esta zarza y este matorral,
¿cierto? Y que se hubiese desarrollado este incendio como lo determinó la PDI y lo confirmó después CONAF en ese punto de inicio. La verdad que gracias a eso la persona no se fue presa. Bueno, lo iban a, esto la iban a formalizar ahora en marzo, el 14 de marzo, y miento, el 14 de abril lo formalizaban, nosotros fuimos el 20 de marzo a hacer la investigación. Y gracias a este aparatito pudimos plasmar, me costó mucho que tuve que ponerle aquí una cámara con una foto con el celular, y pudimos plasmar y quedó registrado que estaba a 45 grados. Entonces, y ahí le respondí a Eduardo, "Eh, no lo ocupamos nunca, pero la verdad que la vez que lo ocupamos, o sea, lo ocupamos de verdad, la verdad que fue fantástico. Gracias a eso, este caballero de 76 años no se fue preso. O si no hubiese tenido, como era la formalización, tenía que estar 120 días, iba a estar 120 días detenido. Y la verdad que fue detenido en su domicilio, en su domicilio de 1000 hectáreas, imagínense. ¿Ya? Imagínense. Bueno, esa era la historia. Bueno, y la brújula también es muy importante. Bueno, el GPS tiene brújula, pero la idea es, bueno, andando con mi brújula acá, la idea es siempre andar con, bueno, yo uso estos morralcitos también que van al cinto. La idea es siempre andar con una brújula. Yo tengo mi brújula acá afuera. Aquí van a dar las 11 ahora. Este es el tipo de brújula que nosotros ocupamos. ¿Ya? Tiene líquido adentro, ¿verdad? Una brújula muy sencilla que como está graduada y tiene centímetros a un lado, eh, me sirve de testigo métrico. Así que esta es la que ocupamos. ¿Ya? Entonces, bien. Obviamente, para orientarse respecto a los puntos cardinales, posee una caja con líquido en su interior, la cual hay una aguja imantada que gira libremente sobre el eje y que señala siempre el norte magnético. ¿Ya? Y cuenta con una lupa y está graduada de sus bordes, pudiéndose utilizar, como dije, como testigo métrico. Tenemos una cinta viejita, viejita, 50 metros. O sea, idealmente tener una de 75 creo que hay, de 100 metros, fantástico. Pero una de 50 para mí basta y sobra y también con una wincha de 5 metros. Eh, Esta es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible, graduada y se puede enrollar, haciendo más cómodo su transporte. Con ella se pueden hacer mediciones lineales y medir superficies curvas. Por lo general están protegidas dentro de una carcasa metálica o de PVC. Ujú. Testigos métricos. Eso le iba a mostrar. Bueno, todos esos testigos métricos ustedes los pueden diseñar y hacer y eso lo pueden comprar en AliExpress. Hay unos conos que se compran para el tema del fútbol. Bueno, yo hago esto. Yo hago estos testigos métricos. Compré la cartulina de color amarillo, hice la impresión en mi impresora y listo. Santo remedio. Tengo mi lupa, que esto es una herencia, y mis testigos métricos. Uso un pie de metro, bueno, ese no recuerdo si lo tengo aquí indicado en esta capacitación, pero muy importante el testigo métrico. El testigo métrico, el pie de metro y eso. Bueno, es una herramienta que se utiliza en criminalística para la fijación de medios de prueba presentes en los sitios de suceso para mostrar con exactitud su tamaño, ubicación y posición. Se fabrican de diversos materiales y formas y están graduados con centímetros y pulgadas. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que aclarar. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, para el tema de la investigación de incendios no lo es tan así, pero en general en criminalística hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos una medición. Porque, ah, ya, vamos a ocupar este, porque por ejemplo, si tenemos por ejemplo, encontramos este medio de prueba en un crimen, en un asesinato, y nosotros al tomarle la medida, no sé si se ve bien, perdón, ahí está mucho mejor. Si tomamos la medida, tiene que ser la medida lo más cercano al punto medio del objeto. ¿Por qué sucede si nosotros esta medida
el testigo métrico lo dejamos al final, mire lo que, mire lo que ocurre. ¿Qué pasa si nosotros tomamos el testigo métrico, lo dejamos ahí y sacamos la fotografía? No va a dar una distorsión de la medida real. No sé si me entienden. Entonces, y han habido muchos casos en los cuales el arma homicida, al ser medida nuevamente, pero al ser medida en la parte superior, digamos, la cara más externa, digamos, la parte, no, no dejarla hasta el final, sino que al medirla aquí y sacarle la imagen, da 1 o 2 o 3 milímetros menos o más. Entonces, ¿qué ha sucedido con algunas pruebas? Han tenido que dejar libre a los culpables porque se, tuvieron que dejar esa prueba, digamos, afuera del juicio, porque posiblemente o puede haber sido cambiada. Qué importante el tema de los testigos médicos. Bueno, esa era una acotación, una explicación aparte. Y también las herramientas para el tamizado. El tamizado es la delimitación del punto de inicio, ¿cierto? Utilizando una cuerda para formar callo o pasillo de 0,5 metros de ancho que se realizará para cubrir totalmente dicha área, o el área de inicio, o un punto de inicio, eh, a fin de poder localizar el medio de ignición. En esta faena se van a utilizar espátulas, brochas, pinzas, lupa, imán potente o detector de metales, estaca y una cuerda de nylon. ¿Ya? Bueno, y el uso de drones. Esta es una herramienta que cada vez se utiliza más, sobre todo en prevención y en la investigación, siendo utilizado principalmente para documentar el volumen de masa forestal afectado, el perímetro de los incendios, el grado de daño en las áreas de inicio y para ilustrar con una imagen general el informe del origen y causa. Pero esta herramienta tiene sus limitaciones y debe poseer licencia quien lo va a pilotar, ¿verdad? Y no se puede volar mientras el incendio esté activo. ¿Ya? Por obviamente el riesgo de que pueda chocar con alguna aeronave. Bueno, y finalmente, ya estamos llegando al final ya, las recomendaciones, pues no hay que investigar solo. Obviamente eso acarrea sus riesgos. Si nos pasa algún accidente y andamos solo, no vamos a poder comunicar, quedamos inconscientes. La idea es andar siempre acompañado. Si lo hace, bueno, lamentablemente hay veces en que situaciones que algunos investigadores han tenido que hacer su trabajo de manera solitaria, hay que tomar sus precauciones. Recuerde que usted mismo recuerde que usted es un ser humano, ¿ya? Y por ende tiene sus limitaciones. Trabajo sobre el suelo, superficie de trabajo, hay que, hay que realizar, ¿cierto? Tomar todas las indicaciones en estos trabajos y sobre todo en trabajo en altura, ¿ya? O sea, más allá de 1 metro de altura, no, de 50 centímetros ya, en lo posible usar algún tipo de arnés. Hay que tener mucho ojo, mucha precaución con los trabajos desarrollando el trabajo junto a maquinaria en movimiento. ¿Ya? Y hay que recordar que nuestros elementos de protección personal también pueden fatigarnos. Tenemos que recuperarnos fuera de la zona de riesgo. Tenemos que cuidar nuestro aseo, sobre todo al ingerir alimentos. Tenemos que también actuar y resguardar la seguridad de los transeúntes. eh, Trabajar con mucho cuidado en la zona de supresión, donde hay ataques de incendios forestales, ¿verdad? Ataque al incendio, a eso nos referimos. Y siempre andar con un kit de primer auxilio, ¿ya? Relación de números y tener siempre en mente nuestro plan de emergencia. Ahora, yo tengo un kit de emergencia que tengo de todo, inclusive tengo hasta un torniquete en caso de que, porque es muy fácil pasar estamos a 50 kilómetros del hospital más cercano y, ¿cierto? Traspasamos una, una alambrada de púa y nos insertamos una púa acá y resulta que tenemos una vena que está en la zona trasera aquí del muslo, no recuerdo cómo se llama esta vena ahora, eh, que obviamente nos podemos desangrar en un par de minutos.
Y si tenemos en nuestro botiquín y tenemos, ¿cierto? Este torniquete va a ser, digamos, la alta probabilidad de que al coleguita o a nosotros mismos no nos pase nada grave, ¿ya? Así que, y siempre dar señales de aviso o de emergencia en caso de que estemos en apuros, ¿verdad? Y también en general dar aviso, ¿cierto? A nuestra jefatura el día, la hora que vamos a andar investigando. La idea es que siempre alguien sepa de nuestra existencia en ese lugar. Así que eso es las recomendaciones. Bueno, recomendaciones finales. Usa y mantiene tu elemento de protección personal en buenas condiciones para tu seguridad. Cuando tengas dudas sobre la forma correcta de ejecutar la tarea, consulta a tu supervisor o alguien de experiencia en dicho trabajo. Informa a tu supervisor si no te encuentras en condiciones de realizar alguna actividad. Esto es muy importante, ¿ya? Y cuídate porque esta es tu responsabilidad. Bueno, hemos llegado, hemos llegado a la parte final. Y nos queda solamente Cristóbal y Fabio. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Algo más le iba a mostrar? Bueno, Cristóbal, Fabio. eh, le iba a mostrar. Nosotros ocupamos este tipo de radio, ¿ah? Son. Estas son radios UHF, no son VHF, son UHF, así que no intervienen con la. Son radios muy económicas, no está FEN. Esta, de hecho, es a prueba de agua. eh, Son muy baratas. Estas creo que deben costar 50, $70, $80. eh, ya, y se pueden pedir por AliExpress, llegan en 15, 20 días. Y la verdad que esto para mí hoy día es un elemento de seguridad importantísimo en las actividades de los investigadores de incendios. ¿Ya? Así que, ojo, eso quería comentarle, de que siempre, siempre estar comunicado. ¿Ya? Así que, sí. También Baofeng, excelente, excelente. Nosotros partimos con estas radios chiquititas, nosotros partimos con estas que se manejan súper bien a grandes distancias en el campo. De hecho, ahora salgo con mi sobrino en bicicleta acá al cerro, tengo un cerro cerquita, una laguna acá, fantástica, y ocupamos de esto, nos comunicamos. La verdad, excelente, excelente este tema de, de la radio de comunicación. Bien, chicos. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, de hecho acá tengo algunas frecuencias tengo alguna frecuencia de bombero acá, de CONAF también. Una vez creo que ocupé alguna frecuencia, o sea, para escuchar, porque no hay o sea, legalmente tú puedes utilizar, digamos, escuchar, no puedes utilizar para hablar, pero en el caso de que tú estés en una emergencia, una verdadera emergencia, puedes ocupar la radio y meterte al VHF ahí la frecuencia de alguna otra unidad, obviamente, para que te puedan rescatar y eso no va a tener repercusión, digamos, penal al respecto, ¿ya? Así que por eso, mis queridos amigos, eh, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Así que en un ratito más le envío la clase de YouTube y le envío la prueba, ¿ya? De aquí a una hora más yo calculo. Así que tengan un reparador descanso y nos vemos para la clase final, que es el próximo miércoles a las 20 horas, ¿ya? Así que eso es todo y me despido con un fuerte abrazo y que y nos vemos, si Dios quiere, el Muchas próximo gracias, buen miércoles. descanso. Buen descanso también, Fabio. Chao, Cristóbal.